Sí, ya está, ya está. ¿Está abierto? Está abierto, sí. Dicen que abra yo. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Vamos, creo que el tema es lo suficientemente interesante como para hacer una pequeña, pues eso, introducción de a ver por qué. Es curioso ver que, tal vez un poco en relación con la conferencia que iba a haber sobre los espíritus en el mundo antiguo, es curioso que en el mundo antiguo no se tenía tanto miedo a la muerte. Y era por una razón principal, porque en esa época se consideraba que la etapa que estábamos en este mundo no era realmente la importante, sino la importante empezaba a la hora de morir, o sea, a la hora de pasar al otro lado. Si os fijáis, la mayoría de la historia es curioso, pero todos los hombres importantes que ha habido, de todos se recuerda la fecha de la muerte, pero casi nunca se recuerda la fecha del nacimiento, porque el nacimiento no tenía interés, no importaba. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde esa época a ahora? Que resulta que es todo lo contrario, que lo que le damos la importancia es al nacimiento y la muerte queremos esconderla como algo incómodo, desagradable, algo que no queremos saber nada de ella. ¿Qué es lo que ha ido pasando en este tiempo? Bueno, pues yo creo que un poquillo en esta tarde irá saliendo esos temas y a lo mejor entendemos un poquito más por qué ese miedo que todos tenemos a la muerte en la actualidad y que sin duda alguna no siempre es, vamos a decir que seamos conscientes de ellos, sino que sencillamente, pues bueno, pues es algo que cada vez más tenemos un mayor problema con esa situación. Paso el micrófono a mis compañeras para que se vayan presentando. Buenas tardes, igual que ha dicho aquí nuestro amigo, pues gracias por venir. Y bueno, es un tema, yo creo que nosotros vamos a dar unas pautas y vosotros pensar qué es lo que nos podéis preguntar. Yo creo que una de las más importantes cuestiones de tener miedo a morir es la falta de conocimiento que tenemos de que la vida continúa. Esa es una faceta importante, aprender a vivir para luego después saber que la muerte continúa y tener presente que conforme vivamos, así se nos va a presentar luego la muerte. Ahora podemos hablar sobre este tema. También hay una parte importante que nos hace temer un poco la muerte, es ese egoísmo que tenemos de la materia, ¿no? Que no vamos a pensar que todos vamos a pensar lo mismo, pero sí que hay mucha gente que el irse le cuesta mucho porque dejar los bienes, las comodidades, la familia, ¿no? Hay personas que tienen mucho miedo a irse por no dejar a sus seres queridos, pero cuando ese conocimiento que digo que no tenemos nos diga que allí nos vamos a encontrar con ellos y que los vamos a tener otra vez, pues a lo mejor nos da más confianza el irnos, ¿no? En vez de llamarle muerte, pues vamos a llamarle esa transición que hacemos. Y ahora sobre este tema que yo he expuesto y ahora Ángeles otro poquito, pues ya podéis preguntar. Bueno, yo ¿vale? lo que quería deciros y recordaros es que es verdad que en España no tenemos cultura de la muerte. En los colegios se enseña sexualidad, se enseñan muchos temas, pero no se enseña el hecho de morir, con lo cual es una falta de cultura, es un desconocimiento total y absoluto. Es un apego a las posesiones materiales. Incluso no estamos acostumbrados al dolor, enseguida lo queremos evitar. Entonces, la muerte tenemos que verla desde esa parte de la continuación de la vida. Es muy importante entender que si tuviésemos esa cultura, como lo hay en otras culturas, como pueda ser la India, que lo ven de diferente manera, ellos no tienen el miedo que le tenemos nosotros a la muerte. Efectivamente es un desconocimiento. Si supiésemos que la verdadera vida es la que nos espera después de la muerte del cuerpo físico, pues lo veríamos todo de distinta manera. Pero bueno, ahora lo importante es que vosotros expongáis vuestras dudas, como vosotros lo veis, porque claro, cuando yo, por ejemplo, he trabajado tantos años en un hospital, el concepto de la muerte también cambia, pero es muy importante que cada cual exponga su vivencia, cómo lo ve, qué ve de problemático.
en algo que es natural y fisiológico, como es la muerte. Bueno, pues cuando queráis podéis empezar a hacer las preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver quién... Para empezar. ¿Quién es el...? Allí Por allí detrás? hay una, sí. Yo creo que pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto esa invisibilidad que hay de la muerte, que se ha convertido en un flash en el telediario, tantos muertos, un muerto, un asesinado, no es una estrategia política? ¿No? Quiero decir, no es... Quiero decir, la muerte se ha desprovisto, se ha materializado, ¿no? Como todo lo demás. Pero claro, en una sociedad tan absolutamente materialista, si damos continuidad, ya la gente no es tan manejable, ya no somos tan... Es que no sé si me lo estoy explicando, ¿no? Ya no somos tan manipulables. Vamos a ver, tienes toda la razón. La muerte hoy en día es un elemento utilizado a nivel político para manejar a la sociedad, pero no político, sino religioso, entendamos. Las religiones establecidas, las religiones del libro, todas ellas tienen una cuestión muy sencilla. Ellos nos han quitado lo que es el mundo espiritual. Se lo han apropiado para ellos solos y ellos son los únicos que tienen esa capacidad para entrar en contacto con ese mundo espiritual que siempre ha estado en todas las personas. Tú estudias lo que es la cultura griega, romana y demás, y ahí ya vas viendo cómo poco a poco los nuevos movimientos religiosos van estableciendo el control del mundo espiritual, porque es una manera de dirigir y manipular a las personas. Entonces, la muerte ha sido el máximo punto de control para nosotros. Fijaros que refiriéndonos a nuestra cultura católica, entendámoslo, nuestra cultura tiene una característica muy sencilla y es que desde que somos pequeños nos enseñan que realmente las enfermedades son un castigo divino. Ya empezamos mal. Y el mayor castigo que existe es la muerte. Y en esa muerte nunca sabremos lo que va a pasar. Es decir, dependeremos de que no se sabe quién nos juzgue y decida si tenemos que ir a ese infierno eterno que, bueno, que viene un papa y dice que es cierto y viene el siguiente y dice que no, porque no se aclaran ni entre ellos, hay que ser sinceros, pero la realidad es esa. Entonces, claro, hay que verlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que es un sistema de control, de manipulación de la gente, de las personas. Si nosotros tenemos miedo a la muerte, tragaremos directamente con lo que sea. Y si encima te dicen, y si eres bueno, es decir, tragas con todo lo que sea en este mundo, cuando vayas al otro mundo te lo pagarán. Bueno, es una opinión, pero claro, entendamos la segunda parte de esa opinión. O sea, aguanta aquí todo lo que sea porque algún día te lo pagarán en ese más allá, si existe o no. No vamos a entrar ni siquiera en eso, porque ellos, claro, aseguran de que existe ese más allá, pero a los 15 minutos te están hablando de un nivel más materialista que cualquier científico en un momento determinado. Con lo cual, ese es el gran problema. Nos han quitado nuestra espiritualidad cotidiana, por decirlo así, y quieren manipularla y controlarla. Y es cierto, lo que has dicho, es un control. Es un control religioso, y claro, entendamos, la política se apoya en ello porque es la manera de mejorar ese control. Eso está claro. ¿Más preguntas? A mí me gustaría saber qué piensa el espiritismo de los donantes de órganos cuando alguien fallece y dona sus órganos a los demás, a quien luego corresponda, y si se conserva parte del alma o espíritu de alguna forma en cada órgano, porque, bueno, por cosas que he leído, o novelas, solo novelas, parece que algo se conserva de la persona si te donan un corazón de otro o algo así. Me gustaría desde el punto de vista espírita. A ver, el espiritismo pues le parece bien que haya seres que si no necesitan sus órganos den su vida de alguna manera a otro ser que lo está necesitando, porque si ese espíritu como espíritu se va a marchar, esa materia la va a dejar, no la necesita. Y si esa materia le va a dar vida a otro ser,
que le va a dar la posibilidad de poder ir evolucionando. O sea, está bien visto, porque si vemos desde el punto de vista de que eso se va a perder, ¿no? O sea, no hay ahí... Hombre, si nos metemos, por ejemplo, en el punto de vista de que hay gente que piensa que donar los órganos es para matar a otro, así, que hay gente que lo piensa así, pero vamos, que todo está muy bien preparado, sobre todo en la medicina, no le van a quitar a nadie un órgano sin que ese ser esté preparado para donar, o sea, así se ve desde un punto de vista humano, ¿no? Hay mucha gente que antes de que le suceda nada va y se apunta, ¿no? Que hay para decir, oye, si a mí me pasa algo, que mis órganos sean cedidos. Y pues me parece estupendo y maravilloso, ¿no? Que tú pienses que hay algún ser que va a vivir porque tus órganos ya no te sirven a ti. Pues está muy bien visto. Luego después, sobre la otra pregunta, pues ahí deberíamos de tener un poquito de cautela, ¿no? Porque sí que hay gente que opina que esos órganos tienen una sensibilidad del ser que se ha ido, pero si pensamos que los órganos no tienen que, una vez que el espíritu se ha marchado, tendrá sus vibraciones, ¿no? Mientras que existan. Pero vamos, no sé si ellos que entienden un poco más de medicina, tiene algo de... Ahora contesta. Contesta, sí, eso, y luego ya digo yo mi... Tenemos que tener en cuenta que los órganos son físicos, aunque es verdad, como dice Pilar, que queda una vibración en ese órgano, una impregnación del espíritu que la habitaba, pero realmente es una calidad muy importante y habrá que insistir sobre la importancia que es, porque la persona que ya ha fallecido realmente hace una obra de caridad muy importante. Entonces no sucede absolutamente nada. Una persona que dona un corazón, el que lo recibe un corazón, aunque tenga ciertas impregnaciones, pero también es cierto que enseguida se hace eco del nuevo cuerpo. Entonces ese nuevo cuerpo es el que le va a abrigar y el que va a darle su propia impregnación, su propia energía vital, su propio magnetismo. Entonces no pasa absolutamente nada, no sigue siendo el corazón de la otra persona, sino que será el suyo propio. Mira, te puedo concretar más en el sentido de los casos supuestamente que se han hablado de eso, de que había una influencia del órgano trasplantado sobre la persona. Da la casualidad que es algo que he seguido bastante porque bueno, me resultaba muy interesante. No he encontrado ni un solo dato demostrable. O sea, el problema de todas estas cosas es que normalmente, pues bueno, se suelen asociar a historias que alguien ha contado, que ha dicho, que no sé qué, escritos que en un momento determinado se han realizado, la mayoría que estamos hablando en los principios de la época de que se empiezan a hacer los trasplantes, y en ello había muchísima leyenda. Lo cierto es que lo que te digo, que cuando tú analizas eso y empiezas a echar, o sea, tiras de los datos, que es lo que importa en estos casos, te encuentras que en ningún caso hay verdaderamente base para eso. El problema es que es una historia muy atractiva, entendámoslo, y claro, como base para películas y para libros, es lo que ha ocurrido, ha entrado a saco directamente, sobre todo en los libros de ciencia, de terror y demás, esa imagen de que queda algo, pero no es que quede algo, sino que ese algo va a influir sobre la nueva persona para cambiarle directamente su manera de ser o de actuar. Vamos a ver, entendamos, una persona que sufre un trasplante cambia, pero cambia de golpe, pero no por influencias extrañas, sino imaginaros que un día llegas y dices, yo soy un señor que me quedan 3 meses de vida y me acaban de dar la vida otra vez. Es curioso ver que todas estas personas consiguen una alegría a la hora de vivir que más la quisiéramos la mitad, bueno, todos los que estamos aquí, os lo digo en serio, porque le han dado una segunda oportunidad, una posibilidad de seguir unos años en este mundo, pero viendo la vida de una manera muy diferente. Y eso yo creo que es lo importante, que entendamos que un órgano tuyo que ya no sirve para nada,
Bueno, yo de primeras os digo, yo soy donante de órganos, o sea, con lo cual creo que ya me defino como mi manera de pensar, ¿no? Y sin duda alguna es lo que os digo, pensaros directamente lo que eso, no lo que va a significar para ti, porque en ese momento tú ya ese elemento no lo vas a necesitar, sino lo que puede significar para la otra persona. Además, mira, hay una frase que se dice normalmente en el mundo de los donantes y es muy sencillo. De alguna manera, si tú donas un órgano, tú no mueres ese día, porque parte de ti sigue viviendo a la otra persona. Míralo desde ese punto de vista y seguro que no tendrás dudas de qué es lo que deberías hacer. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Animaros. Estamos dispuestos a contestar, ¿eh? Bueno, está claro, hasta ahora no hemos dicho que no. Sí, dinos. Desde el punto de vista de la creencia, yo no soy espiritista, pero sí es verdad que subyace una gran incógnita dentro de cada uno. Yo hablo con otro espiritista y le pasa igual. Una gran incógnita de pensar, ¿realmente todo es tal y cual nos lo pinta el espiritismo? ¿Qué sabemos realmente? Es decir, el que es medio tiene la posibilidad de saber más porque lo percibe, pero los que no lo somos, que nos tenemos que guiar por lo que hemos leído, por lo que hemos estudiado, por lo que nos han dicho, pues hay ahí una incógnita. ¿Será todo tan maravilloso? Mira, tenemos el gran avance que la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte ha tenido un principio de ese conocimiento. Yo, que he trabajado 40 y tantos años con terminales, puedo decir que casi todos que han pasado por ese trance te cuentan más o menos las mismas experiencias. Y es gente muy variopinta, con lo cual es que existe una verdad. También como medium te puedo decir que realmente todos los espíritus, cuando son traídos aquí para ser esclarecidos, todos tienen esa esperanza, todos vienen sabiendo que existe algo más. Jesús ya decía, en la casa de mi Padre hay diferentes moradas. Jesús creía en la reencarnación, él hablaba de ella, fue la Iglesia Católica la que luego lo desmintió, pero Jesús hablaba de la reencarnación, hablaba de volver a nacer. Para volver a nacer hace falta otro cuerpo. Entonces, como medium y como trabajadora sanitaria, te puedo decir que sé y lo constato que existe otra vida, igual que esta, a la que llegamos al desencarnar, y que al desencarnar somos los mismos, absolutamente los mismos que somos en ese instante. No cambiamos por el hecho de morir, sino que seguimos siendo los mismos. Y al llegar allí nos encontramos con aquello de lo que nos merecemos. También nos han contado los espíritus que al llegar allí, algunos son llevados a hospitales donde son calmados. Por ejemplo, cuando un espíritu, cuando una persona ha estado padeciendo una enfermedad muy grave y que su espíritu se ha quedado muy imantado a ese dolor, a esas sensaciones, van a un hospital donde son calmados, donde son sanados, donde son tratados con muchísimo amor, pero como son tratados aquí en los hospitales. Entonces, la vida allí es la continuación de esta. ¿Hay alguien que quiera? Bueno, no sé si Pilar quiere. Sí, no, referirme que ha dicho que hay gente que dice que es todo tan maravilloso. Vamos a ver, depende precisamente de la persona que desencarna, será maravilloso si él es un ser maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de, si queremos morir bien, de vivir bien. Es decir, si somos buenas personas, seguro que tendremos buena muerte, eso está muy claro. Ahora, si la persona es una persona que está muy dedicada a la materia, a la posesión y todo eso, pues cuando él desencarne tendrá ese apego. Y ese apego a lo mejor no le deja a él encontrar esas maravillas que hay, ¿no?
porque si la materia nos retiene, pues deberemos de pensar que vamos ahora mismo, ya que vivimos y comprendemos y sabemos que eso es así, a ir desprendiéndonos poquito a poco de esas cosas que en un momento dado nos pueden impedir de encontrar la felicidad más allá. Pero la felicidad existe, por supuesto, pero está en nuestro poder, el llegar allí y sentir eso. Entonces aquí tenemos la oportunidad de corregirlo, y si queremos llegar a ese estado en el que llegue la desencarnación y queramos irnos a un sitio, como ha dicho Ángeles, hombre, si a lo mejor vivimos en un planeta de expiación y prueba y entonces aquí tenemos dolor y sufrimiento. Si cuando desencarnamos por un motivo, pues yo que sé, una enfermedad grave, o que tenemos, pues yo que sé, cualquier enfermedad, un cáncer, lo que sea, tendremos que ir, como ha dicho mi compañera, a hospitales para regenerarnos, para que el perispíritu regenere totalmente todas esas células, y tendrá el tiempo necesario para que después pueda proseguir. ¿Cómo y de qué manera? Pues según haya vivido y según sea, pues a ese proceso ya allí los hermanos lo decidirán qué es lo que más le conviene para seguir progresando. ¿Vale? Bueno, mira, yo te doy otra visión para que te plantees. Tú te has planteado que esto que en cierto modo está diciendo el espiritismo no es lo mismo que se lleva diciendo desde que el hombre ha pisado la tierra. Hemos cambiado la manera de verlo, hemos ido cambiando ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda nuestra historia han ido creciendo diferentes religiones que han intentado explicar esa situación en un momento determinado. Pero si tú te fijas, en el fondo, seguimos con los mismos conceptos que tenían en la edad antigua, que han tenido en la edad moderna, que tuvieron antes de esa época que llamamos historia, donde el espíritu era donde la gente moría y había algo que le dejaba, que le abandonaba, que iba a otro mundo, que generalmente era reconocido por las distintas personas, y que era lo que siempre se ha llamado el culto a los ancestros, a nuestros antepasados, a los anteriores que estuvieron, y que nosotros somos descendencia de ellos. Todo eso se ha ido manteniendo a lo largo de la historia. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De algo que en cierto modo todos hemos sentido, vamos a decirlo así, o es una paranoia organizada por un grupo extremista tipo los Illuminati que lleva 30.000 años manipulándolos? Algo hay, eso es evidente. Sí, eso es evidente, pero yo digo, no hay nunca una gota de duda respecto a eso. Si yo estoy convencido, me lo he repetido muchas veces, pero siempre subyace, porque esto es tremendamente complejo. Quizá hablando, pues le damos una simplicidad que no tiene. Es muy complejo, porque aparte de las connotaciones religiosas, tiene otras científicas, que son de una complejidad enorme. Quizá la física cuántica se esté un poco acercando ahora, ¿no? Pero siempre yo pregunto, ¿no hay siempre en el fondo alguna vez la sensación siempre vamos a tener la duda? El ser humano necesita la duda. Y si nos quitan la duda, dejaremos de aprender. Sin ninguna duda. Tú lo has definido. Esa es la realidad. O sea, nosotros estamos aquí, independiente de teorías, Claro. las que sean, estamos aprendiendo. Venimos a aprender. Y si te das cuenta, desde el primer momento estamos intentando aprender. No sabemos el qué, porque nos pasamos la vida llenándonos la cabeza de datos de ciencia, de historia, de no sé qué, de creencias, de lo que quieras. Pero lo cierto es que no hacemos nada más que querer aprender. Entonces, esa es la línea. O sea, el aprendizaje es la única vía que en cierto modo nos marca a nosotros. Y lo cierto es que si tú te fijas, esas religiones del libro siempre han intentado oponerse a ese aprendizaje. ¿Por qué? Pero yo le voy a hacer una pregunta. La duda que dice que existe es la de si existe el mundo, o sea, vida después de la vida o no. ¿Cuál es tu duda? Yo no tengo ningún personalmente, sí, no tengo no, pero la es duda. verdad que a veces me surge una pequeña duda interior, entre comillas, de esa simplicidad que parece que tiene el espiritismo al leer los libros. Yo creo que esto tiene una complejidad enorme. Pero es que yo te le voy a contestar desde el punto de vista personal. Es que no son los libros que hablan, es que son los hechos, ¿sabes? Por ejemplo, yo personalmente,
cuando mi padre desapareció, entre comillas, pues yo lo pasé muy mal porque no me pude despedir de él, ¿no? Entonces pasé una pequeña depresioncilla ahí pensando que no me podía despedir, y entonces una noche yo le vi y me dijo: ¿por qué lloras? Si estoy aquí, si solamente he hecho un cambio en mi vida. Me dijo lo que estaba haciendo, lo que estaba trabajando. Yo qué sé, yo jamás, os puedo decir con todo mi amor, que en la tierra he tenido cosas muy importantes y muy bonitas, pero yo jamás he sentido una sensación más agradable que la que sentí al darle un abrazo a él. Es algo que me inundó. Tú imagínate, yo no puedo dudar, ¿no? Entonces, yo no tengo duda, y como yo, hay muchas personas. Aquí tenemos un trabajo en lo que los espíritus vienen, y nosotros, yo no los veo, pero otros seres sí los ven. O sea, otros seres me refiero a otras personas, compañeras o compañeros. Claro, la duda, pues a lo mejor está en otras personas, pero si estamos aquí, estamos hablando nosotros, yo te tengo que decir que yo no tengo dudas. Nunca jamás podré decir que los demás crean en lo que creo yo o que lo que yo he vivido. Que cada uno tenemos derecho a tener nuestro punto de vista. Yo le doy el mío, porque yo no tengo duda. Gracias. Yo no quiero finalizar esto, pero tengo muchas más preguntas. Así que pase otro. Bueno, que pase. No, de todas maneras, mira, piénsate una cosa. Es importante que veas que esa complejidad, ¿quién lo hacemos? Nosotros. Realmente, cuando alguien muere, ¿cuál es el problema? ¿Que él ha muerto o que los demás le hemos perdido? ¿No te parece que ahí está la complejidad? Estamos complicando nosotros la historia, estamos directamente teniendo una reacción que en vez de, pues es lo que te digo, que en otra época cuando la persona moría se le hacía todo tipo de historias, todo tipo de rituales y demás, de despedida, para conseguir en un momento determinado que tuviera un buen paso. No te voy a hablar del libro de los muertos de egipcio, no te voy a hablar del libro tibetano de los muertos, o sea, que han creado toda una literatura en un momento determinado, el Popol Vuh, o sea, estamos hablando de toda una serie de libros que facilitaban de alguna manera y que contaban ese otro mundo del más allá en un momento determinado. Y entonces, es lo que te digo, ¿cuál es el problema? ¿Que él se ha ido o que nosotros le hemos perdido? A lo mejor ahí es la base de nuestro problema. Nuestra complicación es esa, el no entender esa situación, porque sin duda alguna nuestra necesidad de posesión que tenemos hoy en día es tal que no nos damos cuenta que en realidad nuestro problema, y perdóname si eso, pero claro, nosotros nos deprimimos porque él se ha ido. Claro, ¿Pero quién claro. se deprime? Yo. Claro, Sí, sí, o sea, sí. porque yo le he perdido, o sea, es mi posesión la que realmente está demostrando cuál es el problema, cuál es la complicación de la situación. Por eso te digo que a lo mejor el problema no es que eso nos den una imagen muy sencilla en un momento determinado, es que a lo mejor es así de sencilla. Lo que pasa es que nosotros nos empeñamos en complicar eso como todo lo que cae en nuestras manos, que quede claro, porque es que somos la complicación con patas. Si no complicamos todo, no paramos y no estamos a gusto. Pues a lo mejor tendríamos que plantearnos y pensar esa situación. Hay Bien. gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y ven un túnel y al fondo una luz. ¿Qué cosa es esa? O sea, traducido al espiritismo, ¿qué es eso? Traducido al espiritismo y traducido a la realidad, pues los pacientes, casi todos, contaban lo mismo, todos veían como una especie de luz, a todos le hablaban. Bueno, también es cierto que había pacientes que la experiencia no era agradable, entonces cada uno lo vivía a su propia manera, coincidían en muchas cosas, pero el hecho del túnel no todos lo especificaban así, sino que había como coincidencias en todos. Pero eso es real y además eso se está estudiando ahora profundamente, porque antes la medicina no estaba tan alrededor del moribundo, pero hoy en día hay especialistas, gente muy cualificada que trabaja en el paciente terminal. Y la verdad es que las experiencias son muy gratificantes porque, bueno, no todo el mundo
está capacitado para trabajar con moribundos, porque yo recuerdo al principio que había compañeras que no querían trabajar porque les parecía muy deprimentes y te decían, yo no, porque aquí se mueren todos. Pero realmente es gratificante porque les enseñas a la gente a descansar en paz, a dejar aquí todos esos problemas materiales, a entender que eso ya no tiene ninguna importancia, que lo que es verdaderamente importante es que encuentre la paz y se pueda despedir con tranquilidad de sus seres queridos. No, yo lo único decir que bueno, que eso de que ver un túnel es una forma que tiene la gente de definirlo, ¿sabes? Claro. Mira, te puedo decir, yo, o sea, en España se conoce directamente, se empieza a hablar de este tema cuando Raymond Moody publica su famoso libro de Vida después de la vida, me parece que era. Bueno, el tema está que yo por aquella época, yo ya llevaba, me parece que eran 4 años de hospital, y tenía recogidos en aquel momento, me parece que eran 80 casos de esto, antes de que en España se hablara de ello. No tenía referencia ninguna de esa situación, porque en aquella época no es como ahora, que la información corre a tal velocidad, que para eso existe el Internet, que es una maravilla, ¿no? Pero en aquella época era más complicado. Yo ya tenía 80 casos recogidos, porque yo estaba entonces en un hospital de Madrid, en el que, pues bueno, el índice sobre todo de traumatismos importantes en relación, pues, a accidentes de coche y demás, era muy, muy alto, ¿no? Y sobre todo pues problemas de cánceres terminales. Bueno, la verdad es que un hospital normal de Madrid, no digo cuál porque tampoco es plan. Pero bueno, el tema está que esas 80 historias que eran antes de la supuesta historia de Raymond Moody ya eran bastante definitorias, porque todas ya contaban lo mismo. ¿Qué significa eso? Pues mira, de alguna manera se ha querido estudiar y explicar hasta ahora con reacciones fisiológicas de la persona, pero no son suficientes para explicarlo. Por ejemplo, el túnel se considera en el momento de... se considera que la experiencia cercana a la muerte sería un fenómeno existente en el momento en que es la persona reanimada y se produciría por una serie de reacciones fisiológicas. Lo cual, podría ser, no te digo que no, pero claro, las cosas hay que analizarlas. La luz se asocia directamente al hecho de que en el momento que tú reanimas al paciente, el paciente empezaría a ver, con lo cual vería una entrada de luz exagerada, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú verías una luz difuminada, pero en ningún momento tendrías esa sensación de luz en túnel. No habría esa situación. Se quiere explicar con el hecho de decir, no, es que claro, la retina se va estimulando desde la zona central hacia la lateral. La retina se estimula toda, punto. O sea, me temo que no vamos a trozos, con lo cual eso no tiene mucha base. Luego, el segundo punto es el hecho de que las personas han tenido una vivencia de salida del cuerpo. Generalmente siempre te cuentan que ellas han tenido la situación de verse fuera del cuerpo, verse tal y como son, que quede claro, fuera del cuerpo, y ven toda una serie de circunstancias alrededor. Ya no vamos a entrar en el hecho de que sean capaces de contarte lo que estaban haciendo los médicos. Una persona que está supuestamente en parálisis cerebral no puede ver nada ni enterarse de nada, pero es capaz de contar lo que estaban haciendo los médicos, los pasos que han ido diciendo. Claro, personas que carecen totalmente de conocimientos médicos, con lo cual es un poquito complicado de explicar. Y luego lo segundo que se decía es que la sensación esa de salida se explicaba por una estimulación del lóbulo temporal. Es cierto, tú estimulas el lóbulo temporal y tienes una sensación de salida del cuerpo, pero hay un problema. La sensación que tú tienes es deforme, es decir, te puedes ver con una mano más grande, con una pierna más corta. ¿Por qué? Porque tú tienes una representación de alguna manera simbólica en tu cabeza de cómo tú eres, pero no es una representación total, como quien dice, y exacta de lo que tú eres. Con lo cual, un segundo. Nada. Está claro que saldría los teléfonos. El tema es directamente eso, que en un momento determinado tu visión va a ser deforme cuando tú estimulas el lóbulo temporal. Luego vas a tener una serie de experiencias. La siguiente inmediatamente es la presencia de entidades que vienen a buscarte.
Curiosamente, esas entidades dependerán de... Si tú en un momento determinado has conocido a tu familia, la posibilidad de que venga alguien de tu familia a buscarte es casi total. Si no conoces a nadie, supuestamente serán entidades sin definir, o sea, serán entidades más o menos, no voy a decir angélicas, pero casi. Es decir, entidades que tú no representas. Y eso es lo que normalmente se dice. Pero lo curioso es que cuando tú empiezas a estudiar los casos, hay cosas que no tienen sentido. Yo te puedo contar uno de los casos. Este chico era colombiano, había venido a España desde que era pequeñito y directamente tenía la característica de que había perdido el contacto directamente con la familia. Tuvo una experiencia de estas, tuvo un accidente de coche, estuvo a punto de morir, tuvo la experiencia en medio del quirófano, toda esta historia, y él contaba que había venido una mujer mayor a buscarle, una mujer muy mayor. Bueno, yo normalmente mantenía luego el contacto con todas las personas que de alguna manera las había entrevistado con estas cosas para saber la evolución que iban teniendo, ¿no? Me parecía muy interesante el caso. Y en un momento determinado, pues bueno, como él tuvo esa experiencia, quiso saber un poco sobre su familia originaria. Él era de allí, vino a España con su madre había muerto ya, todo esto y había perdido el contacto con ellos, realmente no había tenido, se puede decir, contacto ninguno con ellos. Y decidió el irse allí a conocer a su familia realmente. Y cuando llegó allí y volvió, me contó que un día, pues bueno, viendo fotos con, no sé si era una tía abuela suya, exactamente, vio a una señora en una de las fotos. No tenía muchas fotos, porque bueno, estamos hablando de Colombia, el nivel económico no permitía esas cosas, pero bueno, tenían algunas. Y encontró a una señora que dijo, mira, esta es la que me vino a buscar. Era su abuela, nunca la había conocido. ¿Cómo explicamos eso? Pues mira, yo no lo he conseguido. Si tenéis alguna explicación vosotros, directamente os la agradeceré, de verdad. Yo también quería decir que, por ejemplo, cuando un paciente va a llegarle la hora de la muerte, casi todos, yo he comprobado que miraban al vacío, a veces te hablaban, mira, Ángeles, ha venido fulanito, ha venido menganito. Yo doy fe que ese paciente fallecía. Había veces que yo le cogía, bueno, siempre se le coge mucho cariño a los pacientes, a unos más que a otros. Y yo cuando ocurría esto me agobiaba, porque yo decía, bueno, fulanito se muere. Yo no solía llegar muy puntual casi nunca, porque nadie me controlaba mi trabajo. Y cuando estaba en esas situaciones llegaba prontísimo. Me encontraba casi siempre que ese paciente había fallecido. Había uno que se llamaba Juan José Cornellá, que le cogí muchísimo cariño porque era una persona joven. Entonces este tuvo diferentes cánceres. Y entonces yo hablaba mucho con él porque, bueno, era una persona muy joven, pero era muy cariñoso. Entonces, cuando conseguía recuperar un cáncer, volvía a caer en otro. Entonces el de páncreas se lo llevó. Entonces yo iba mucho a verle. Ese domingo yo libraba, pero no sé por qué me dio el deseo de acercarme al hospital para subir a verle. Y me dijo su mujer, Ángeles, está súper nervioso porque dice que ha venido su padre a por él. Y la mujer estaba llorando porque decía, es que no sé qué decirle. Dice, porque está todo el rato hablando con su padre. Dice, debe de ser la medicación. Y le dije yo, pues respétale, déjale tranquilo y déjale que él haga su proceso. Estando yo hablando con Mari Carmen, él falleció. Entonces, explicación no lo sé, pero eso sí que es una realidad profunda. Y es que cuando una persona va a fallecer, vienen a recogerlo. Y eso es una verdad que la explicación la tiene el espiritismo. Y es que cuando vamos a morir, nuestros seres queridos vienen a recogernos, para que no tengamos miedo en ese proceso, para que todo vaya bien. Ellos están allí deseando de recibirnos y vienen a recibirnos. Entonces yo lo he constatado al empezar a estudiar el espiritismo, pero yo ya lo sabía por vivencia propia, de ver todos los días la misma experiencia.
Enzo, me parece que has levantado antes la mano. Ah, ¿no la has levantado? No, pero Sí. yo ya he hablado. Ah, Claro. me gusta decir sí. Es que la había levantado hacía ya rato. Veo aquí 53 personas cualificadas. No se oye. No se te oye. No se te oye. Que veo este foro tranquilamente sentado enfrente a 3 personas cualificadas y pueden hacer preguntas del más allá, de la muerte, y me parece una cosa excepcional, maravillosa. Pero también pensaba que no todo el mundo tiene acceso a esto, porque, digamos, la circunstancia de la vida a veces no le da acceso a esto. Ahora, la pregunta es, a nivel espiritual, ¿qué es que determina esa diferencia? Pues Dios es, digamos, da paria oportunidad a todo el mundo. ¿Cuál podría ser la respuesta, digamos, de este acceso, como veo hoy, y otro que no lo tienen? Bueno, entendamos, vamos a ver, en nuestra vida nosotros tenemos una idea de que la vida es lineal, de que la hacemos hasta que morimos, nos pasamos contando horas, años, tenemos toda una serie de opiniones muy concretas, pero es una opinión actual. Antiguamente la vida era circular, se unía en la cosecha, de cosecha a cosecha, los cambios, la aparición nueva del sol, todas estas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no nos damos cuenta es que nuestra vida también es circular. A lo largo de nuestra vida, si os pensáis, muchas veces habéis tenido contacto con ciertas circunstancias y no le habéis hecho caso. Pero la vida se repite. O sea, de alguna manera tú a lo largo de tu historia, de tu vida, vas teniendo situaciones concretas que vas repitiendo. Es eso de los trenes que van pasando continuamente. Nos dicen eso de que no, es que el tren que se ha perdido no volverá. No es cierto, el tren que se ha perdido volverá. Lo que pasa es que a lo mejor cuando ha venido tú no estabas preparado para entender que ese era tu tren. Siempre se dice la misma frase, lo importante no es que venga el maestro, sino que el maestro aparecerá el día que el alumno esté preparado. Si en un momento determinado las personas no entienden o no comprenden que esto es algo diferente del hecho de, bueno, de una creencia o de una situación de señores que tienen miedo a la muerte, bueno, tú no eres nadie para decirle lo contrario. Son ellos los que tienen que ser, de alguna manera, entender que tienen que buscar este camino o el camino que ellos quieran. Cuidado, o sea, yo no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, pero lo que me estoy refiriendo es al hecho de que es algo que tú tienes que decidir. En una sociedad como la actual, que lo importante es lo material, que estamos continuamente en esa situación, que lo único que nos interesa es que acumulamos, que directamente no queremos saber nada de la muerte, la escondemos. Fijaros hasta qué extremo llega la situación. O sea, se te muere un familiar, sí, cumples ese protocolo de ir al tanatorio un ratito, no te ponen la persona delante, la meten en una habitación un poquito ahí de medio lado, escondida, el que quiera que la vea, pero el que no, que pase. Al día siguiente, si realizas la cremación, ni te enteras esa despedida, ¿no os dais cuenta que estamos escondiendo la muerte? La muerte nos molesta. Es la manera de demostrar que hemos fallado totalmente. Queremos ser jóvenes, altos, rubios y con los ojos azules toda la puñetera vida. Y perdón por la expresión. Pero me temo que nuestra estructura física no está hecha así. Entonces tenemos que crecer con nuestra estructura física, el ir comprendiendo qué es lo que va pasando y ir adaptándonos a ese cambio a lo largo de la historia, de nuestra propia historia. Y eso es algo que no hacemos. Nos molesta, nos incomoda. Tenemos 60 años y queremos tener 20 y nos dedicamos a hacer puenting. Y bueno, no os cuento los problemas que se producen a la gente de 60 años cuando van a hacer puenting. Entre ellas desprendimiento de retina, por cierto. O sea, que estamos hablando de ese tipo de problemas, de que claro, no entendemos que la vida hay que evolucionar y que tenemos que evolucionar con ella. Y esa evolución es la que en un momento determinado puede hacer que entendamos que ese tren que nos vuelve a pasar es el oportuno que tenemos que coger.
Bueno, sí, Haz la pregunta, haz la pregunta. sí, haz la pregunta. A ver, ibas tú primero, perdón. Ah, perdona, pues entonces, es que no te he visto, disculpa. A mí me gustaría hablar sobre el tema de pacientes terminales, personas en condiciones terminales. La medicina está desarrollando y es posible mantener una persona viva por mucho tiempo. Y la familia a veces tiene la expectativa de mantenerla viva por mucho tiempo. ¿Cómo la doctrina espírita comprende esta situación cuando a veces hace algunos años la persona se moriría y hoy día podría mantenerse por apariencias? Sí que es cierto que hoy en día existen unos avances tecnológicos tan importantes que se puede mantener por mucho tiempo a una persona, pero llega una circunstancia que ya no da más de sí. Entonces los órganos se van deteriorando. Es cierto que se puede alargar muchísimo tiempo, pero el cerebro, se puede mantener el corazón, se puede mantener la respiración, las constantes vitales, la nutrición, la hidratación, pero el cerebro hasta ahora no está lo suficientemente controlado y ese sí termina degenerándose. Y la muerte se certifica por el estado cerebral. O sea, cuando el cerebro dice pum, dice pum. Y hasta ahora no, que yo lo sepa, bueno, él lo sabrá mejor. Bueno, mira, yo creo que esto es un problema actual nuestro. Realmente, si tú te acercas a la doctrina espiritista, en ningún momento se ha planteado esa situación. Hoy se empieza a plantear porque es un problema actual. O sea, la medicina paliativa nunca ha sido como la hemos tenido ahora. Ahora, pues, ya lo sabéis todos, o sea, pueden mantener a una persona en coma durante años, tranquilamente, y no tener un deterioro importante físico. Pero claro, psicológico no lo sabemos, porque no hay posibilidad de contacto con él ninguno. Que el problema surge por eso, que estás ayudando a esa persona o empeorando su situación. Dale la vuelta un poco a la pregunta. ¿Quiénes son los que se empeñan en que la persona siga viva? La familia. Volvemos a lo de antes. ¿Quién tiene miedo de perderle? A lo mejor lo que tendremos que empezar es a ser menos egoístas y admitir que de vez en cuando los familiares se nos van y hay que aceptarlo así. Y si en un momento determinado la medicina está tan desarrollada como para permitir eso, también tiene que estar lo suficientemente desarrollada como para saber cuando una persona deja de ser eso, persona. A ver, yo te voy a contestar desde otro punto de vista, que a lo mejor pues para él es menos lógica, ¿no? Pero el espiritismo nos dice que cuando un ser está en esa situación, está haciendo un aprendizaje, ¿no? Claro, hay que profundizar ahí el tema que él ha enfocado con lo que yo puedo decir, pero los espíritus nos dicen que en esa circunstancia el espíritu está haciendo un aprendizaje muy profundo. Entonces, él no requiere la eutanasia ni cosas semejantes, porque dicen el espiritismo que a lo mejor si se le corta esa experiencia que tiene que pasar, va a tenerla que volver a repetir. Entonces, podemos decir que ahí se puede mirar desde puntos muy distintos, claro. No. Son puntos distintos. Vamos a ver, yo te puedo decir, mira, uno de los movimientos que hubo en España del espiritismo, el espiritismo ha sido muy importante en España hasta que llega la guerra civil. Franco acaba con él por el artículo 31, que quede claro, de una manera muy sencilla. El gran problema que existía en aquella época es que la mayoría de los espiritistas a la vez eran masones. Es decir, la persona tenía dos intereses, un interés espiritual que intentaba cumplir con el espiritismo y un interés de esta tierra que cubría con la masonería. Es decir, la masonería siempre se movía en el movimiento de los derechos humanos, la existencia de la libertad de todo el mundo, esos conceptos que, bueno, para los regímenes más o menos autoritarios como el que hemos tenido, nunca lo han permitido, porque estaba en contra de ellos, ¿no?
Entonces, yo te puedo decir que en su momento en España, sobre todo en la zona más de Vitoria, o sea, más del País Vasco, se crea todo un movimiento espiritista, ateo. Es decir, no acepta la existencia ni de un Dios, ni de un nada, simplemente acepta el hecho de la evolución del espíritu única y exclusivamente a lo largo de las sucesivas etapas que tú vayas viviendo en momentos distintos. Eso no estaría regulado por nadie, evidentemente, sino solamente por tu propia voluntad. Porque en esos momentos hablamos de que, claro, hablamos de una época en que ya hay señores tan raros como Freud, como Jung y demás, que hablan de la importancia de la voluntad en el ser humano, dentro de la psicología y cosas de esas, y claro, todos influyen en esa época. Y entonces era importante ver esa situación. Realmente ellos, en aquella época, ya se planteaban la existencia de una persona que quedaba en un momento determinado atascada en la muerte, porque ya empezaba a haber pequeñas técnicas de tipo paliativo para evitar esa situación. El hecho de ellos, sin embargo, te decían lo contrario, estabas bloqueando su evolución. O sea, entendamos, tanto el espiritismo como cualquier otra idea tiene explicaciones humanas. Con esto no quiero decir nada más que una cosa. Creo que ninguna es verdadera ni ninguna es falsa. Son explicaciones que hemos ido dando todos a un fenómeno que evidentemente no entendemos. Que en un momento determinado tengamos mensajes de espíritus diciendo, también los tenemos en el otro lado. O sea, que estamos hablando de esa situación. Yo creo que lo importante ahora mismo es esa voluntad nuestra, que entendamos qué es lo que queremos hacer y qué creemos que es lo que debemos hacer. Yo creo que en el fondo nuestro espíritu, digámoslo así, sabe lo que hay que hacer. Lo que pasa es que con los condicionamientos sociales y demás nos equivocamos continuamente, complicamos esta vida que hoy tenemos, pero mucho más de lo que queremos. Entonces, ella comenta de que es una manera de bloquear, de evitar que esa persona aprenda. Bueno, no, de evitar que aprenda, o sea, si tú le cortas esa experiencia, pues sí que a nosotros el espiritismo, eso es una cosa que está ahí, claro, es que es una cosa contra la otra y aquí no estamos entrando en ese campo, sino que yo quería que ella viera otra perspectiva diferente. Sí, en ese aspecto, por ejemplo, también te digo, Chico Xavier lo dice muy claro. Si tu enseñanza se para aquí, no te preocupes, que hasta la siguiente vez que vayas te irás preparando. Oh, claro, con lo cual, estamos hablando de eso. O sea, lo importante es que entendamos que son explicaciones humanas. Muchas son explicaciones humanas para cosas que nos superan. Lo importante es, por encima de todo, eso. Siempre vamos a tener duda. ¿Por qué? Porque no llegamos a entenderlo todo. Todo lo que podamos entender, genial. Pero a todo no vamos a llegar a entenderlo. Porque a lo mejor directamente, aunque nuestro cerebro sea una máquina impresionante, no estamos preparados como para llegar a entenderlo. Con lo cual, creo que lo mejor es eso. Sigue tu camino, de alguna manera, ves aprendiendo todo lo que puedas. Y aquellas cosas que realmente te enseñen, úsalas. Las que no te enseñen, olvídalas. Porque a lo mejor, cuando llegues al final, esto es tan sencillo, es lo que dicen. Cuando estés en el otro lado lo vas a saber todo, pues no te complica la vida. Bueno, como la pregunta era ¿por qué tenemos miedo a la muerte? A lo mejor también podrían ellos decir por qué tienen miedo a la muerte, ¿no? ¿Quién? ¿Nosotros? No, no, ellos, ¿no? Bueno. Sí, sería interesante también que vosotros expreséis. ¿Por qué tenéis miedo a la muerte? Bueno, había una pregunta ahí. Toma, Sí, contéstame yo. con cosas que he leído de terapia de vidas pasadas, ¿no? Entonces a mí me ha generado la sensación de que ante experiencias muy dramáticas, como que una parte de ti se queda allí, ¿no? Y que vas viviendo vidas, pero como dejando trocitos atrás. ¿Eso es así? ¿No es así? ¿Lo he entendido fatal? No entiendo Mira, nada. yo aquí, como decía aquel, me alegra que hagas esta pregunta, por una sencilla razón. Vamos a ver, lo de las terapias de vidas pasadas es un montaje económico muy bonito.
Y te lo digo directamente, vamos a ver. Yo como psiquiatra he estado utilizando la hipnosis, me parece que son ya, pues si te digo que 30 años tranquilamente, o sea, que tengo una pequeña experiencia, puedo decirlo, ¿no? Lo he utilizado a nivel de terapia normal, nada de este tipo de historias. Pero lo que sí tengo claro es que por mi experiencia y por la de la mayoría de la gente que utiliza la hipnosis como algo relativamente serio, no existe esa posibilidad de saltar a una vida anterior. No existe. ¿Por qué se cuenta? Vamos a ver, el estado de hipnosis es un estado en el que la persona generalmente está muy a gusto, muy relajado, muy tranquilo. Y generalmente lo que se crea es una situación de que la persona te sigue la corriente como te descuides. Porque está, ya te digo, en la gloria, está totalmente relajado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú induces mínimamente una contestación, te va a decir que sí. Y te va a contar lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque lo que no quiere es salir de ese estado en el que se encuentra. O sea, cuando tú estás haciendo una regresión supuestamente de este tipo y tú le dices, si vas a saltar y te vas a sentir cómo vas retrocediendo en el tiempo y te sentirás en el interior de tu madre, en el útero, es que le estás contando la película. Y saltarás, y ahora vivirás en otra época anterior. Ya la hemos liado. ¿Y qué es lo que vives? ¿Y qué es lo que ves? Vas a ver o la última película, o el último libro, o el último... Cuidado, nuestra imaginación es impresionante. La capacidad humana de la imaginación es que roza lo imposible. Pero es tan sencillo de que nosotros realmente no creamos nada, sino que utilizamos todos esos conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida y los reconstruimos para crear historias nuevas. Un libro, por muy bueno que sea, seguro que si tienes el humor negro encuentras algún antecedente en algún sitio. Todos los libros, todas las películas, todos tienen referencias. Nuestra memoria funciona así. No hay plagio, que quede claro. Y aquí ocurre lo mismo. Y tú puedes conseguir sacar que esa persona te cuente y te va a contar directamente aquello que ella quiere contar. Pero con el valor dependiendo de características personales. Es curioso, por ejemplo, te puedo decir que personas que en la actualidad practican la Wicca, esta nueva religión que dicen que es la antigua brujería, bueno, curiosamente todas han sido brujas. Qué curioso. La mayoría de la gente han sido o Cleopatra o Napoleón o no sé qué. Yo he llegado a conocer 37 Napoleones y algunos en el Alonso Vega, en el hospital psiquiátrico. Pero es lo que te digo, o sea, sale nuestro ego. Normalmente nadie dice, bueno, ¿y qué fue tu vida? Una mierda. Vivía en la Edad Media, estaba tirado entre la basura, no sobrevivía a nada, acabé muriendo de la peste. No he conocido ningún caso. Y de esos eran todos. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? De alguna manera, o sea, ¿qué es lo que con esto estás? Eso, claro, es lo que utilizas la hipnosis para sacar aquellos problemas y la manera de ser de la persona. La utilizas como una técnica de proyección. Pero vas a proyectarte tú, no otra historia. Por eso te... Mira fobias al agua, por ejemplo, diciendo yo es que me ahogué cuando en una vida anterior y de repente se cura la fobia al agua. Bueno, pero tú tienes, vamos a ver, ahí entramos en otro juego. En un momento determinado tú tienes la situación de que tú tienes cosas concretas. Casi todo el mundo tiene fobia a las serpientes. ¿Qué posibilidad tienes de que te encuentres una serpiente en Madrid? ¿Cuántas personas han entrado en contacto en Madrid con una serpiente? ¿Por qué tenemos fobia? Porque hay miedos ancestrales que de alguna manera tenemos grabados en esas ideas arquetípicas que decía yo. Nosotros todos tenemos miedo al agua hasta que no empiezas a aprender a nadar. ¿Por qué? Porque sabemos que te ahogas. Y además, a nivel cultural, si te arrimas al agua, papá o mamá te va a decir, niño, no te acerques que te ahogas. Tenemos una enseñanza. Con lo cual, ¿hasta qué extremo cuando tú llegas a esa situación no te han creado una relativa fobia al agua? Mayor o peor. Dependiendo de tu situación a nivel psicológico, tú vas a tener más o menos respuesta. Si tú haces esta técnica, lo que estás haciendo es una terapia de choque. Eso se utiliza en psicología muchísimo, porque es una manera de romper el miedo.
y luego ya hablaremos y ya solucionaremos el problema. Entonces, lo que pasa es que aquí, claro, a ti te hacen ver que tú tuviste una situación de que te ahogaste cuando estabas viviendo, yo qué sé, en el 1490, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? Estás racionalizando tu miedo. Con lo cual es mucho más fácil a partir de ese momento controlarlo. Porque el miedo irracional es lo peor que existe. Si tú tienes miedo a las abejas porque te ha picado una abeja y has tenido una reacción anafiláctica, de que casi te vas al otro barrio, no te preocupes, vas a tener una fobia brutal. Pero entenderás por qué. Ahora, si un día llegas y dices, no, es que tengo miedo a las serpientes. ¿Y por qué? No lo sé. Pero tengo miedo a las serpientes. Entonces, o a las ratas, o a las cucarachas. O sea, son cosas que no tienen una explicación fácil. ¿Eso de qué depende? Sin duda alguna, de raíces, conocimientos ancestrales que de alguna manera vamos pasando de un grupo a otro y en los cuales vamos viendo sencillamente esa situación. Son cosas que tuvimos en su momento. Es lo que hoy en día se llama la psicología biológica. Es decir, aquellas experiencias, aquellas situaciones que vivimos, que vivieron nuestros ancestros, son las mismas que seguimos teniendo hoy miedo a nosotros. ¿Pero por qué seguimos manteniéndola? Porque nuestro cerebro apenas ha cambiado. En los últimos 30.000 años no ha cambiado apenas nada. Hemos mejorado la técnica, pero los razonamientos no tanto. Con lo cual, de alguna manera, seguimos teniendo las mismas situaciones y las mismas respuestas. Yo te digo, o sea, personajes como Adam Weiss, y digo el nombre porque es conocido por todo el mundo, es un personaje directamente que tiene un negocio establecido, pero muy claro. Él te va a vender una serie de cosas, te vende unos libros, te vende no sé qué, pero sinceramente, yo creo que esas historias, cuando hablas en vivo y en directo con él, como me ha pasado más de una vez, pues sinceramente, no le crees, porque es que parece que ni él mismo se lo cree. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. Vale. Sí, con respecto al miedo a la muerte, claro, con todo lo que uno oye en su familia sobre la muerte, que todo lo que pasa si te mueres y no eres bueno, todo me ha influido a mí personalmente en muchas cosas. Me soñaba cosas terribles con respecto a la muerte, con respecto a que en varios tiempos decían que se va a acabar el mundo, que esto, pues yo me soñaba cosas muy terribles. Ahora que he ido ya comprendiendo. No, es lo que decíamos antes, de que es una manera de controlar a las personas. Mira, hay una película que ha hecho Disney hace poco, me parece que, no me acuerdo que se llamaba Pancho o algo así, de un niño que tocaba la guitarra, que su abuela se había muerto a nivel de México, o Coco, sí. Bueno, os puedo decir que Coco ha sido perseguida por todos los grupos evangelistas de Estados Unidos, como una manera directamente de que estaban indicando a la gente en creer en demonios. Claro, Coco tiene un problema. El mensaje es tan agradable y tan encantador que, claro, que esos que quieren vivir a costa de tu miedo no pueden permitir que esas cosas sean conocidas. Sí, quería preguntar. Una persona que está enferma terminal, que tiene un órgano vital enfermo y que no tiene solución, entonces está abocado al fallecimiento. Sucede que recibe un órgano de un trasplante y prolongamos su vida. ¿Qué derecho tenemos nosotros a prolongar esa vida si ya estaba próxima su desencarnación, o como se diga esto, ¿no? Porque no está escrito en ningún sitio la fecha de la muerte. Entonces, si realmente estabas pasando un cáncer, por ejemplo, o un problema serio de corazón, y consigues un corazón donante y vives,
pues es que no había llegado evidentemente tu hora, porque Claro. la hora no está establecida de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué enferma el corazón? Si no está- Bueno, enferma el corazón porque Claro, si no es su enferma hora, ese nuestro corazón cuerpo. Debería seguir viviendo, y luego de No. 40 años debería de seguir viviendo a los 60. No, a los no, 60. porque Claro, nuestro si cuerpo... enferma es que llega a su hora. Vale, pero algunas veces no lo cuidamos como debemos. Eso por un lado. Y por otro, pues que el cuerpo se va deteriorando. Entonces, si el corazón enferma, pero no ha llegado su hora y tiene la suerte Pero si no llega a su y hora, la caridad... no tiene por qué enfermarse, entonces. Si no es su hora, el corazón deberá seguir funcionando y llegar hasta que sea su hora. No, si no. enferma, es que está a su hora próxima. Entonces, ¿con qué derecho? No, tenemos porque nosotros la prolongar esa vida? enfermedad es un aprendizaje que tenemos que pasar. Un aprendizaje por el que debemos nosotros de mejorar, de cuestionarnos nuestras cosas, nuestra voluntad, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de vivirla, y es un aprendizaje muy importante. Entonces llega la enfermedad para que aprendamos de ella, para que ella nos dé ánimo, porque hay veces que pacientes con la misma enfermedad se lo toman de diferente manera, y el que se lo toma peor le pasa de todo. Coge un virus que hay por el hospital, le pilla de todo, toma un antibiótico y le da diarrea. Entonces, ¿qué pasa? Y sin embargo, hay pacientes que están incluso más graves, tienen ese ánimo de que se van a curar, ese ánimo de que lo van a llevar bien, y se sobreponen. Si ha llegado la hora, llegará, con el corazón nuevo o sin el corazón nuevo. Claro. Entonces, si tiene corazón enfermo es porque ha llegado su hora. No necesariamente, no necesariamente. Mira, vamos a ver. El planteamiento que tú estás haciendo tiene toda la lógica del mundo, que quede claro, o sea, que eso no vamos a quitarla. Por una sencilla razón, porque de alguna manera si establecemos que nuestra vida está dirigida de alguna manera desde el primer momento, pues evidentemente también te diría que, bueno, que si está dirigida, ¿para qué voy a tener yo problemas de cuidar a otras personas? Antes de que le den por saco, si mi vida ya está establecida, me va a dar igual. ¿Me entiendes? O sea, tú no puedes establecer en un momento determinado una direccionalidad absoluta en el sentido de lo que va a pasar en tu vida, por la sencilla razón de que eso no está escrito. No está escrito en ningún sitio. Tú tienes que ir evolucionando y cambiando. A lo mejor en un momento determinado, plantéate que la mayoría de las enfermedades son situaciones que en mucho es por causa de que no hemos sabido hacer esa evolución. Hemos tenido el problema de mala alimentación, de una mala relación con el resto de las personas, de la existencia de algo tan sencillo como no hacer ningún ejercicio. Todo eso es el abandonar nuestro cuerpo. Y piénsate que a ti no te han dado un cuerpo, te le han prestado. Coge ese primer concepto. O sea, y ese préstamo es como tu coche. Si tú abandonas tu coche, ¿qué ocurre? El coche se estropea, pero tú puedes buscar un segundo, ¿no? Pues esto piénsate en un momento determinado que es en cierto modo como parecido. En un momento determinado tú puedes tener un problema, puedes tener una enfermedad y demás, y en un momento determinado, por una razón, te permite tener ese segundo coche. Te está dando una oportunidad. Lo que tienes que verlo es como eso, una oportunidad de cambiar tu vida, de ver qué es lo que no has hecho bien, aunque no me guste ese concepto de decir qué es lo que has hecho mal, pero sí, sin duda alguna, qué es lo que deberías haber hecho. Y a partir de ese momento cambia. Yo ya te digo, o sea, es curioso que la mayoría de la gente que conozco que han tenido un trasplante cambia completamente su vida. Empiezan a ser personas mucho más alegres, mucho más abiertas al resto del mundo, mucho más. La mayoría acaban en grupos de ayuda, pues bueno, desde gente de la calle, de lo que sea. Entienden que su vida es otra, no ha sido lo que ha sido ese momento. ¿No te das cuenta que a lo mejor, entre comillas, estamos hablando de que esa prórroga que le están dando es lo que necesitaba
para aprender realmente lo que tenía que aprender. Tenemos que ir viendo siempre esa situación. Además, te digo una cosa, en función de esa idea de que si rechazas un trasplante, perdona, rechaza toda la medicina. Porque la situación es la misma. Vamos a ver, si tú con 12 años tienes una gripe, o sea, una bronquitis, ¿por qué tomas antibióticos? Si ya te has llegado a la hora. No, porque con una bronquitis no te llega ahora, hablamos de... Sí, una bronquitis. Si la dejas... Si la dejas, te vas. Eso, dalo por base. Si la dejas, te vas. Se va complicando. Vamos a ver, Se va complicando. ¿cuántos niños nacen con situaciones como que salen de nalgas, con el cordón alrededor del cuello, todo eso? Todos esos niños, si no es por la medicina, hoy en día estarían muertos como en otras épocas era lo normal. ¿Por qué actuamos ahí? ¿Por qué evitamos que ese niño no muera si viene ya estropeado? Por decirlo de una manera borde. O sea, que es lo que te digo, que cuidado, si pensamos eso, lo que estamos es planteando el hecho de que, bueno, de que es que no tenemos que hacer nada. Venimos a este mundo, ¿a qué? A ver qué pasa. Si me muero, pues me he muerto. Si no me he muerto, pues bueno, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque como la vida ya está definida, ¿para qué me voy a preocupar? Definida, no, hablamos de que enferme uno por medio de... Sí, pero la enfermedad es un aprendizaje por el que tenemos que pasar. Míralo como un aprendizaje. Entonces... Yo lo que veo es que estamos de alguna forma entorpeciendo a la posible persona que va a fallecer. No estamos dando es vida. Lo que le estamos dando es una oportunidad, como está diciendo él, una oportunidad nueva. Nosotros somos... No, cuando llega su hora, aunque sea con el trasplante, fallece. Pero cuando llega su hora. Pero si no ha llegado su hora y tiene una segunda oportunidad, pues ¿por qué no se la vamos a brindar? La medicina está evolucionando a pasos agigantados y ya lo dicen además los espíritus, ¿no? Que irá avanzando mucho más, que las enfermedades futuras sean psíquicas, sobre todo, principalmente. ¿Por qué? Porque la medicina está avanzando a una velocidad tan importante que hoy en día casi todos los problemas van teniendo solución. Una pregunta que puede parecer muy simple, pero me iba rondando la cabeza hace muchos años, y es la siguiente. El alma pesa 21 gramos. ¿Se sabe científicamente esto? La verdad es que no. Bueno, eso fue, hay 3 estudios, me parece recordar, que se hizo en un momento determinado, hacia 1931, el 34 y el otro ya fueron los 40, en el cual, para que sepáis la técnica, el resto consistía en que colocaban a la persona que estaba a punto de fallecer encima de una cama que estaba sobre una pesa, una báscula, de tal manera que se medía el peso que tenía la persona y inmediatamente fallecido se medía. Evidentemente había una pérdida de peso, que se dice que eran de eso, los 22 gramos eternos, que era lo que significaba eso. Pero claro, lo que esta gente no medía era la pérdida de aire y de humedad de los pulmones. Entonces, no lo sé si el alma pesará. No lo pesa sé. Porque es espiritual. No lo sé, sinceramente. El alma es espiritual, pero entonces no puede pesar. Esa no es la causa de la explicación. La explicación era eso. En el momento en que la persona moría, exhalaba, su aire salía la humedad que había a nivel de los pulmones principalmente, y eso era esa pequeña diferencia de peso que se establecía en su situación. Pero bueno, pero vamos, si prefieres seguir pensando que era... Sí, no, sí los hay, o sea, hay mucho, e incluso se repite cada cierto tiempo, e incluso por ahí me parece que hay una película que se llama eso, 22 gramos, o sea, es una cosa reiterativa y demás, pero bueno, que en su momento tuvo sentido, pero que hoy sabemos que no tenía base ninguna. De todas formas, yo quería hacer hincapié que el alma, el espíritu, es etéreo, con lo cual no se le puede pesar. Entonces,
Ya, pero también Ni habéis pesar hablado ni de medir. el Ni pesar ni periespíritu. medir. Habéis hablado también de que el periespíritu, esta tarde, las células... Pero el alma es el espíritu. Las células del periespíritu. El alma A ver, es cuando... Sí, ¿puedo pero espera, preguntar? es que hay una diferencia. Vale. El alma No, déjale o el que acabe. espíritu, el alma o el espíritu es una cosa y el periespíritu es otra. Bien. Tanto el periespíritu como el alma, que luego es el espíritu, salen del cuerpo cuando la persona fallece, ¿cierto? Sí, claro. Bien. Entonces, si ese periespíritu está compuesto de células, que se ha comentado aquí hoy... Pero es que te acabo de decir que el periespíritu es una cosa y el espíritu es otra. El periespíritu es una cosa y el espíritu es otra. Es que no es lo mismo. Lo sabemos todos ya, eso. Sí, pero es que me estás diciendo... Entonces, del organismo, del cuerpo, cuando una persona fallece, sale el alma, que se convierte en espíritu, y el periespíritu. Eso, también. las dos cosas. Sale todo. Entonces, ¿eso no puede tener un peso? No, no porque es etéreo, es espiritual, No. no es sólido. No exactamente, porque esa Sí, tarde exactamente. no sé si ha sido ahí la compañera que ha comentado que el periespíritu está compuesto de células que se van regenerando. Células en los espirituales. hospitales, Células espirituales. Bueno, Es todo aclarar espiritual. un poquito, porque yo No, mira, no termino de entenderlo. el espíritu, Sí, el hay alma células, y el periespíritu es etéreo. Sí, las células del periespíritu Son, etéreas también. claro, el periespíritu es como una proyección del espíritu y del cuerpo. Entonces en él se queda impregnado absolutamente toda la fisonomía, las células, pero a nivel etéreo, no a nivel material. La materia se queda en la tumba, la materia. Pero el espíritu y las células espirituales, los sentimientos, todo eso se queda en el periespíritu y es espiritual. No pesa, no es material, no es tangible, no es visible. Luego entonces no tiene peso. Lo que tiene peso es solo lo material. Estás a lo mismo, que de acuerdo, que todo eso ya sabes lo que es así. Entonces, ¿cuál es su duda? No, la pregunta mía es la del principio. Sí. Y la duda queda en que cuando te cuentan algo, Cuando yo he dicho no antes... tienes que creerte lo que están contando, tienes que analizarlo. Claro, Y lo que bueno, estaba en este caso es efectivamente, analizarlo. todo hay que analizarlo. Lo estamos tratando de analizar con diversos puntos de vista. Cuando yo he dicho antes que al morir el espíritu ingresa a un hospital para que sea armonizado su espíritu y se desprenda de las connotaciones que le produjo la enfermedad, la parte física se queda en el cuerpo, pero él se lleva todo ese sentimiento profundo que le generó la enfermedad. Eso es lo que él se lleva, el sentimiento. Mi pregunta es qué opina el espiritismo de ayudar a alguien a morir cuando esa persona está cuerda o inconsciente y le pide ayuda a alguien. ¿Qué piensa el espiritismo de esa acción por parte de quien quiere morir y por parte de quien le podría ayudar a morir? ¿Pero te estás refiriendo a la eutanasia? Vale, la eutanasia el espiritismo no lo reconoce, lo reconoce, pero que no lo aprueba. ¿Por qué? Porque, como ha dicho antes Pilar, la enfermedad es un aprendizaje y le privas a ese espíritu de ese aprendizaje. Entonces hay que dejar que la persona, por su vía natural, fallezca. Otra cosa muy diferente es cuando el médico ve que ya no hay solución y desconecta al paciente y nada más desconectarlo, claro, fallece. Pero eso es una cosa muy diferente a pedirle a un familiar que te ayude a morir. Eso no es que le privas al paciente de que, aparte, que quién garantiza que esa persona efectivamente vaya a morir. Porque yo personalmente he visto personas que ya estaba el médico firmando el parte de defunción, ya ha salido la enfermera diciendo no firme, que se está moviendo.
y esa persona vive un tiempo. Entonces la eutanasia no se debe de realizar porque nosotros no estamos seguros que haya llegado su momento. Puede o no puede, porque yo he visto partes de defunción, bueno, concretamente vi a un niño que le cayó un columpio en el abdomen, y concretamente el médico había firmado el parte de defunción y dijo la madre, está moviendo los ojos. Se le hicieron las pruebas y ese niño vive hoy en día. Entonces... Sobre ese tema quería yo comentar algo, ya que soy parte interesada. Cuando yo era niño de meses, padecí una enfermedad que entonces era mortal de seguido, ¿no? Que era meningitis. A mi madre la dejó el médico, entonces el médico no era como ahora, o sea, los sistemas que había hace 70 y tantos años, 75, no eran como la dejaron el certificado de defunción firmado por el médico y dijo, este niño ya no va a... de esta noche no pasa nada. Y ese soy yo. Claro, sí, sí. Mira, en esto, vamos a ver, es que entramos en el problema que ya hemos de alguna manera comentado, y es que la medicina ha adelantado mucho. No estamos hablando, creo que hoy en día, pues bueno, por las circunstancias de la nueva ley y demás, se está creando una situación a nivel social en relación de si la eutanasia debe ser o no debe ser, independiente ya de creencias, o de filosofía en las que queramos hablar. Yo he tenido mucho tiempo de hospital. Yo eso lo he vivido, y he vivido más de una persona que pedía directamente el que le ayudara a morir. Sinceramente, cuando estás allí, yo no sé si es un problema de espíritus, es un problema de dioses o es un problema de qué, pero tu hígado no te permite seguir viendo a esa persona padecer. Te lo digo así de claro. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues evidentemente creo que ahora mismo la ley ya la conozco y la conozco bastante porque me ha interesado muy directamente. Creo que está muy bien controlada la situación, o sea que problemas en un momento determinado de que vaya a haber errores, los puede haber, cuidado, somos humanos, que nadie diga lo contrario, pero yo creo que cuando se vaya a aplicar, si se aplica, será porque esa persona quiere hacerlo. Luego ya entramos en esa segunda parte. Espiritualmente, ¿eso qué significa? Yo ahí no digo nada, porque claro, yo es que soy de la opinión de que, bueno, en cierto modo, la etapa que estamos en este mundo es la que tenemos que estar. Y en un momento determinado, pues claro, esas situaciones, ¿qué es lo que van a crear? Pues no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que personas con cánceres a nivel óseo, que estaban completamente drogadas todo el día, porque era la única manera, y aún así se quejaban, cuando esa persona tenía un mínimo de lucidez, que era una cosa rarísima, te decía, pero dejadme morir. ¿Qué haces? Yo no lo sé, de verdad. Pues no, si queréis terminar. Bueno, no. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la última si queréis. La última. Que se va a comentar, depende del nivel de evolución, vas a un plano, depende como de evolución que llevemos, vamos a un plano, vamos a otro, depende, ¿no? La evolución que lleva. A ver, Pilar, te está contestando. Sí, Paco, cada uno irá al plano que merece, y entonces, si tú desencarnas con un grado de evolución, pues irás al plano que verdaderamente eres atraído por las vibraciones que tú tienes, ¿no? Entonces tus fluidos van justamente a ir a esa parte que son atraídos, porque tenemos unas vibraciones y el universo, tú sabes que se rige por todo este tipo de energías. Entonces el espíritu siempre será atraído al nivel que le corresponda de evolución. ¿Vale? Una pregunta, no sé si... En este momento de la ciencia, ¿se puede saber que una persona está bien muerta?
por esos casos que estáis diciendo, de que parece que sí, parece que no. Y está relacionado porque yo siempre he tenido miedo a morirme y no estar muerta. Estar encerrada. Ahora mismo, cuando hablamos de un caso de eso, es un caso muy especial, pero muy, muy especial. O sea, entendamos que generalmente, pues por ejemplo, yo te puedo decir que en los últimos, me parece que son 10 años, yo solamente he recogido 4 casos de supuestas personas que se había dicho que estaban muertas, pero no estaban. Una, te digo, en Nicaragua. El nivel de la medicina es el que hay. Punto, no vamos a decir otra cosa. Y los otros 2 han sido en África y el cuarto fue en la India. O sea, que estamos hablando que ahora mismo eso se controla y se controla muy bien. Puede haber en un momento determinado un problema, pero claro, vamos a ver, la legislación es clara. Tú tienes 48 horas antes de poder, o sea, 24 horas antes de poder enterrar a la persona. ¿Por qué? Porque vas previniendo que pudiera en un momento determinado existir ese problema. Las catalepsias es una cosa que en su día se puso muy de moda, pero sinceramente estaban más en relación con problemas psicológicos que con problemas fisiológicos. Era una situación normal en otra época, pero ¿por qué? Por la sencilla razón de que los medios para controlar esa supuestamente muerte no estaban lo suficientemente desarrollados. Y lo cierto es que muchas de las historias que se han contado y demás de personas que supuestamente les han enterrado en vida, se ha ido viendo que no tenían nada que ver con esa situación, ¿me entiendes? O sea, mira, te puedo decir, hay un mito, porque es un mito absoluto, una leyenda, de que se cuenta de personas que en un momento determinado se quejan en la cremación. Sí, o sea, hay mucho, iba a decir una burrada, pero bueno, hay muchas personas, vamos a llamarlo así, que con tal de crear morbo y vender la película de miedo no saben ni qué hacer. Cuando tú metes a una persona en el horno, a veces se oye un ruido, pero claro, es que el calor saca todo el aire que tú llevas dentro, que pasa por tu glotis, con lo cual hay un sonido, ¿me entiendes? Pero es lo mismo que si llegas a la persona y la aprietas el tórax en el momento determinado de la muerte, va a salir el aire y saldrá haciendo un sonido. O sea, que esa persona no está viva, simplemente es una reacción física, normal y corriente que se produce por las características de lo que estás haciendo. Pero claro, hay quien, con tal de montarse la película de terror, no saben ni ya ni qué contar. Por eso te digo, ahora mismo, te soy sincero, la posibilidad de que en un momento determinado exista esa situación es muy rara. Incluso te digo, me parece que hace aproximadamente unos 6 meses se contó de uno que supuestamente se había despertado dentro de la cámara frigorífica de LS. No es cierto. Lo he seguido y he encontrado los datos. Nunca ha sido. Nunca ha sido verdad. Directamente fue, a saber, ahora tenemos un problema muy gordo. Internet es una maravilla, pero tiene un inconveniente. No tiene control ninguno. La cantidad de tonterías que se escriben y que se ponen es tal, pero a nivel de religión, de política, de económica o de lo que queráis, estás viendo todo el día tonterías que claro, que cuando tienes un poquito de conocimiento de lo que va el tema, pues claro, lo que alucinas es que haya gente con tan mala leche, y perdón por la expresión, para estar creando esas situaciones. ¿Qué beneficio puede sacar con estar creando esa situación de miedo sin pie ni cabeza? Sin duda alguna esa persona lo que necesita es un tratamiento psiquiátrico, porque es que directamente... Pues sí que crea miedo, claro, es que por eso te lo digo, que es que ¿qué beneficio saca él? Ninguno, nada más que el hecho de ¿qué? De crear miedo a la población. Muchas veces el problema es que cuando tú tiras de estas cosas te encuentras grupos religiosos detrás, grupos políticos extremistas, que son los que generalmente van creando toda esta basura que se cuelga directamente en Internet, porque a ellos les interesa eso, crear ese miedo, esa inseguridad, esa necesidad de que alguien controle todo esto para en un momento determinado llegar ellos y ser los que impongan sus normas, las que sean. Pero vamos. Bueno, me dicen por allí al fondo que se nos ha hecho la hora. El micrófono, a ver, bueno, la última pregunta sí, y ya. La cosa era, una persona decide ser... Sí.
una persona decide el día que fallezca el ser incinerado, ¿verdad? Se dice así. Decide ser incinerado. Resulta que a lo mejor esa persona está poco evolucionada y al fallecer este espíritu o periespíritu le cuesta desprenderse de la materia. Entonces, al ser... ¿Sí? ¿No? El espíritu está muy agarrado a la materia y le cuesta desprenderse. Eso no es así, se ese desprende a los proceso no es 5 así. minutos de fallecer, ¿no? No se queda. Tardan días en desprenderse eso. Bueno, pero se desprende. Y entonces, si lo incineran y está ahí afuera ya, afuera ya. No es una situación, eso, bueno, dice la compañera que en todo caso que se tratará otro día y demás, pero te digo directamente, eso no tiene base ninguna. Él tiene los dos. No tiene nada que ver Tiene un ojo, la relación de la evolución del espíritu con la separación del cuerpo. No tiene nada que Si ver. es un espíritu evolucionado, sabemos que se desprende con cierta facilidad, pero si es un espíritu Son que está muy ayudados, agarrado eso a la materia, le cuesta más No tiene desprenderse. nada que ver el cómo sea, es igual que sea enterrado, que sea incinerado. El proceso continúa en el plano espiritual. El proceso de desprendimiento continúa en el plano espiritual, con lo cual no tiene nada que ver, no te van a incinerar y cortan el proceso. El proceso continúa porque hay técnicos... Pero, ¿qué hablamos del sufrimiento de ese periespíritu? Va a continuar si se lo Claro que se va a merece, desprender, pero en ese no, momento no, de pero no va a iniciación ser, está más o menos agarrado, porque pero no no se ha tiene, desprendido de que no todo. tiene nada que ver con cómo sea enterrado, pero lo va a tener igual la fórmula en que sea enterrado. Bueno, otro os día lo agradecemos, trataremos mejor.